Hola, ¿cómo están? Seguimos con el reto 30 libros en 30 días y hoy vamos a hacer una mixtura con el cine porque vamos a hablar de los testamentos y el universo de Gilead con Margaret Atwood, la serie y las distopías literarias. Y estas distopías son unas de las más impactantes de la literatura de los últimos tiempos. Los testamentos de Margaret Atwood es lo que vino 35 años después de que terminó El cuento de la criada. Y sí, el cuento de la criada dejó un final abierto bastante inquietante. Con este libro viene a cerrar la historia y tiene otro registro, otra manera de narrar esta historia muy apasionante, con una mirada desde tres narradoras diferentes y con personajes que se repiten. Ya les voy a contar, les voy a hablar en este video de los testamentos, su trama, su estructura, de la relación que tiene con el cuento de la criada y con la serie de televisión, del impacto de Margaret Atwood en la literatura, de las distopías y cómo se diferencian unas de otras y qué hace que Gilead sea un reflejo tan inquietante de nuestro mundo. Así que agarra un café o un vino, ponete cómodo o cómoda y vamos a sumergirnos en el universo de Gilead. Todo empezó en 1985 con El cuento de la criada y en esta novela Atwood nos presenta una sociedad totalitaria, teocrática, o sea, basada en la religión como centro de todo, incluso lo vemos en los saludos, en el vocabulario, no solo en el accionar, sino en cómo hablan con todo ese lenguaje, que sus ojos bueno, terrible, insoportable, opresor. Y también donde las mujeres son despojadas de todos sus derechos. Y encima son reducidas al rol de la reproducción o a roles muy estrictos. Son 4 roles que no se cruzan como si fuera como en la antigüedad, que nacías en un estrato social y no podías salir de ahí. O eras esclavo, o eras de la nobleza, o eras campesino. Bueno, esto es más o menos así. Estos 4 roles son esposa, criada, martas y tías. Bueno, y el libro fue un éxito total, instantáneo, cuando se convirtió después en serie ni hablar, y sigue siendo un clásico de la literatura distópica. Pero vamos a analizar por qué pegó tanto. A diferencia de otras distopías clásicas como 1984 o como Un mundo feliz, lo que hizo Atwood fue algo diferente, que es no inventó nada nuevo. El cuento de la criada no es ciencia ficción. En realidad, todo lo que sucede en Gilead está basado en eventos históricos reales. Lo que pasa es que los saca de contexto, los pone en otra época y en otra geografía. Tanto la represión de las mujeres, la conocemos, los regímenes que perseguían y secuestraban a niños en las dictaduras. En Argentina todavía está muy fresco eso porque seguimos buscando a los nietos y recuperando identidades. Por otro lado, como la quema de libros, la quema de brujas incluso, todas esas cosas que han pasado en la historia universal, ella las modifica y las pone en ese libro. Y estas distopías tienen también otro análisis aparte, que es que la palabra testamentos, en este libro en particular, viene del latín, que quiere decir testamentum, que a su vez viene de un verbo que es testari. ¿Y saben lo que es testari? Poner por testigo. Así que este testamentum también significa alianza. En la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento representa la alianza entre Dios y los judíos. Y en el Nuevo Testamento es la alianza entre Jesús y los judeocristianos. Así que esta palabra, que viene del griego, significa disposición, ordenamiento, acuerdo o convenio. Y en el ámbito jurídico, bueno, ya sabemos lo que es, cuando lo conocemos la mayoría, cuando alguien le deja a otro sus bienes. Entonces, la palabra testamento estaría relacionado tanto con los conceptos de testigo y de testificar, además de todo lo que les dije. En latín clásico, testis quiere decir testigo. Y en la antigüedad, los testigos eran las personas que atestiguaban eventos o declaraciones muy importantes. No era solamente en un juicio.
Así que para entender a los testamentos tenemos que remitirnos al cuento de la criada y esa teocracia que surgió como un golpe de Estado en Estados Unidos, donde la ciudad de Nueva York pasa a llamarse Gilead y queda como un Estado autoritario, totalitario y independiente del resto del mundo. Y como todos los regímenes, estaba justificado en algún hecho real. ¿Y qué pasaba? Era la baja de la natalidad. ¿Les suena? Ahora también. Pero bueno, en ese mundo donde la fertilidad había caído drásticamente, el Estado lo que decide es tomar el control absoluto del cuerpo de las mujeres fértiles. Y así nace este sistema de castas. Las esposas son las mujeres de los comandantes y son símbolo de estatus. Las criadas únicamente están valoradas por su capacidad de gestar hijos. Las martas son quienes cocinan y limpian, hacen las tareas domésticas. Y las tías son mujeres con poder, están encargadas de adoctrinar, de formar a las criadas para que sean obedientes y además de castigar y de torturar. Y también hay otra casta, que son las ecoesposas, que son las mujeres de hombres de clases bajas que no tienen tantos privilegios como las esposas. Este sistema se basa en la opresión, en la violencia, en la amenaza, en el castigo ejemplificador y en el terror, por supuesto. Y nos recuerda a muchas sociedades reales. Uno de ellos, recuerdos, es lo que les decía, la persecución de la Inquisición, las brujas de Salem en el siglo XVII, donde las mujeres eran castigadas por acusaciones sin pruebas, especialmente las mujeres, y para sacarle las tierras. Después está el régimen talibán en Afganistán, con leyes que también restringen la educación, la libertad de las mujeres, no solo ahí, en muchos otros países también. La adopción forzada de niños en la dictadura que fueron regalados o vendidos con la excusa de que no podían ser criados por sus padres biológicos porque eran subversivos, entre comillas, pongo esa palabra. La clave del terror de Gilead sería que nada está inventado, que la ley tiene un castigo y cada práctica en Gilead no es inocente y tiene un antecedente histórico. Y a pesar de que cuando se publicó causó un gran revuelo, se hizo súper famosa cuando fue llevada a la serie de televisión en 2017, protagonizada espectacularmente por Elizabeth Moss. Y además fue un fenómeno cultural y global en la época del Me Too, con Donald Trump, con protestas por los derechos reproductivos. La historia se volvió mucho más relevante. Después se extendió esta historia, se hicieron varias temporadas más allá del libro y la propia autora estuvo ahí presente en el guión. Y había un interrogante que era cómo iba a caer un sistema así, ¿no? Si se podía desmoronar desde adentro. Y ahí es donde entran los testamentos. En los testamentos nos vamos unos años, 15 años después de lo ocurrido en el cuento de la criada, y nos muestra el colapso de Gilead. Y lo hace a través de 3 narradoras. Una es Agnes Jemima, o Jemima, no sé, yo se los digo en castellano, Jemina. Es una joven criada que está dentro de Gilead y que creció bajo un sistema que ella misma empieza a cuestionar. Después está Daisy, una chica que vive en Canadá y que sin saberlo tiene un papel muy importante y crucial en la lucha contra Gilead. Recordemos que en Canadá, en el cuento de la criada, ya estaba la resistencia, estaba la gente que estaba rescatando a los que estaban dentro, había todo un movimiento clandestino que se trataba de introducir en Gilead, había espías, recuerden eso. Y después está la tía Lidia, es la otra narradora a la que ya conocemos, donde cuenta su historia, que está muy buena la historia porque cuenta cómo llegó ella a convertirse en tía. Y lo que no sabemos es que ella era una mujer libre y que tenía otro pensamiento y que era profesora universitaria y que terminó en las garras de este sistema y que para sobrevivir empezó a codearse con el poder y a escalar. Es muy interesante la mirada y fundamental, creo, de tía Lidia. Así que el libro nos va a mostrar cómo funciona la educación, cómo funciona desde adentro esto de los matrimonios arreglados.
Porque aquí hablamos de una generación nueva, no son las mujeres raptadas del cuento de la criada. Acá las criadas se crían para eso, son niñas que nacieron en el sistema y que lo adoptan como algo natural. Así que tienen el cerebro totalmente lavado. Ellas son criadas sin acceso a la lectura, además hay un montón de cosas que no pueden hacer, todo es pecado, todo está mal. Están criadas en un sistema que parece que no tiene fisuras, pero que tarde o temprano se va a desmoronar. Hay un detalle interesante, que tía Lidia se dirige al lector desde el principio, desde que aparecen los capítulos donde ella habla, directamente al lector le habla. Por ejemplo, dice, si estás leyendo esto es porque mi testimonio ha sobrevivido. Y nos preguntamos si ella es una traidora, si se está jugando su última carta, si es una trampa. La verdad que no es confiable, tía Lidia. Y el libro también introduce a Mayday, que es esta organización de resistencia fuera de Gilead, que tiene bases más que nada en Canadá, y que operan para rescatar a criadas y sacarlas de ese lugar. Incluso lo que hacen es recibir a las que se escapan y darles un refugio, un lugar. Es todo un sistema. Y aunque este libro, Los Testamentos, responde a muchas preguntas que quedaron abiertas del cuento de la criada, no pierde la esencia de Atwood, que es que una historia que es oscura, es realista y profundamente política. Y hablando de Margaret Atwood, ella no es solamente la creadora de este universo distópico, sino que ella exploró mucho la política, la geopolítica, la memoria y los feminismos. Vamos a hablar un poco de ella. Nació en Canadá en 1939, escribió su primera novela en 1969, La mujer comestible, que es una sátira sobre el rol de la mujer en la sociedad. Publicó más de 50 libros entre novelas, cuentos, poesías y ensayos. Entre sus obras más destacadas está Alias Grace. La escribió en 1996 y hay una serie que se la súper recomiendo. Está basada en un crimen real del siglo XIX con una mirada feminista y psicológica. Muy interesante. Muy interesante porque es una persona a la que la hacen hablar. Entonces, hay como un terapeuta ahí, algo cuando todavía recién empezaba o todavía no existía ni siquiera el psicoanálisis. Después está Oryx y Crake, de 2003. Es la primera parte de una trilogía sobre bioingeniería y el colapso ambiental, que también ahora hay mucha literatura sobre ese tema. En 2000 escribió El asesino ciego, que es una novela con una estructura narrativa también innovadora, que son historias dentro de historias, y que ganó nada menos que el premio Booker. Y lo que la hace tan original a ella es que no inventa nada, sino que ella dice, ella misma lo dijo, observo y uno los puntos, conecto el pasado con el futuro. Y el cuento de la criada que se convirtió en símbolo de resistencia, de manifestaciones por todo el mundo, y lo usaron como un ícono, tanto el vestido rojo, ¿no?, de la criada, el bonete blanco para protestar contra leyes que afectaban los derechos de las mujeres. Dio un gran legado, la verdad. Ella dice que no considera a sus libros como advertencias, sino como espejos del presente. Ella misma fue activista, defendió causas ecológicas, derechos de las mujeres y la libertad de expresión. Y eso nos va a llevar al siguiente punto. ¿Qué hace a Gilead tan perturbador? Bueno, primero tenemos antecedentes literarios claves como 1984 de George Orwell, control total del Estado, manipulación del lenguaje y vigilancia extrema. Otro antecedente es Un mundo feliz, como les decía al principio del video, de Aldous Huxley, que es una sociedad donde la gente es feliz por imposición, con unas píldoras que tienen que tomar por obligación, la droga soma. No tienen libertad real, están anestesiados por el placer y también por el consumo. ¿Les hace acordar algo? Y también está Fahrenheit como antecedente, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que también había prohibición del conocimiento, quema de libros, un mundo donde los libros estaban prohibidos y la cultura se destruía, además de todas las anticipaciones que tiene Fahrenheit en cuanto a la tecnología, ¿no? Esos televisores que eran como cuadros, el hecho de las tablets, de los e-books, incluso no,
la educación a distancia, el aula virtual, todo eso. Bueno, esos serían los antecedentes, pero ¿por qué es distinto? Ya lo dijimos, porque el futuro no es lejano, en realidad es una regresión al pasado lo que hace el cuento de la criada, ¿no? Y otras distopías lo que hacen es mostrar avances tecnológicos. Gilead en realidad impone algo como si fuera un sistema feudal. En lugar de chips de vigilancia usa el miedo y la religión como mecanismo de control. Otra diferencia es el control femenino, ¿no? Es la base de esta distopía, porque en las otras la opresión era general, acá es hacia las mujeres. Después el lenguaje, también como forma de opresión. La alfabetización está restringida. Fíjense que en los negocios no había nombres, sino dibujos. Esto pasa en los testamentos que hablan mucho de eso. Nadie está alfabetizado. Y los saludos, bendito tu fruto, qué sé yo, los ojos. O sea, todo eso tiene que ver también con la reproducción y con la vigilancia, cómo se hablan. Después, bueno, otra cosa es que tiene matices esta distopía. A diferencia de otras ficciones, el mal no es absoluto acá, porque hay grietas, hay contradicciones. Fíjense que hay luchas internas. Bueno, la tía Lidia, que a veces parece bondadosa y otras veces está en dos bandos, y la verdad que es tremendamente malévola, o sea, pero tiene muchos matices ese personaje. No sabemos si es una villana o una estratega. En los testamentos esto se ve mucho más. No les voy a decir más nada. Muy perturbador, muy realista es esta obra. Les voy a compartir unos fragmentos, por supuesto. No se vayan porque queda un poco más de video. Mientras tanto, suscríbanse. Me encantaría que me dejes en los comentarios si crees que esta distopía se puede hacer realidad, si leíste alguno de los libros, qué opinás de todos los personajes, pero especialmente de tía Lidia. Y, por supuesto, si te gustan mis contenidos literarios. A mí me viene bien la retroalimentación, el feedback que le dicen. Me gusta porque es un mimo, porque son horas que me paso grabando, editando, y luego quiero saber del otro lado qué pasa. Y cuando ustedes me lo cuentan es un mimo al alma. Ahora les voy a leer la reseña que escribí sobre esto, porque la trama, no me quiero perder de irme por las ramas, les leo lo que escribí sobre eso. Es una testigo, va dejando como un archivo de lo que pasaba en Gilead. Es una nena que vive en una casa y va contando de qué se trata: ser esposa, ser comandante, ser Marta, ser criada y ser tía. Otro narrador es la tía Lidia, que está en casa ardua. Va dejando un archivo todo, de quién es hija cada una, cuenta la precuela de cuando ella vivía en Nueva York, qué pasaba con su vida. Ella era jueza, yo les dije que era profesora universitaria, pero no, esa era June, la protagonista. Ella era jueza y cuando la secuestraron, cuenta todo cómo fue el golpe de Estado, que te hace acordar, a mí me hizo acordar al golpe de Estado en Chile, cuando los ponían a todos en un estadio. Es muy parecido. Bueno, después hay otra narradora que está fuera de Gilead, que vive en un barrio en Canadá, y tiene unos padres que tienen una casa de ropa usada, y cuenta las noticias de cómo estudian en la escuela el caso de lo que es ese país, ¿no? Lo cuentan como algo en historia, de que no tienen derechos civiles. Hablan de la niña, la bebé, porque es la pequeña Nicole se llama, y es un caso emblemático. Y ella lo ve en la escuela. Y como les decía también, tía Lidia le habla al lector, dice: lector mío, esto que estoy dejando es un testimonio, es que si lo leen es que yo ya no estoy. Y la verdad es que te da miedo, te da repulsión, pero a la vez entendés muchas cosas. Hay muchas referencias a esto del analfabetismo, de las castas. Es como si fuera un relato de la Edad Media, o de las monarquías también, pero no de la nobleza, sino en este futuro distópico. Y ahora les voy a leer algunas de mis citas, para que sepan también cómo está escrito el lenguaje, la narrativa, el estilo. En mis estantes particulares dispongo de una selección personal de obras proscritas, vedadas a los rangos inferiores. Jane Eyre, Ana Karenina, El paraíso perdido, La vida de las mujeres. ¿Qué pánico desataría cada uno de estos libros en la moral de las suplicantes?
El conocimiento es poder, sobre todo si sirve para desprestigiar. No soy la primera en darse cuenta o en sacar partido cuando se puede. Los servicios de inteligencia lo han sabido siempre. Qué tediosa es la puesta en escena de una tiranía. La trama es siempre la misma. Sorprende comprobar con qué rapidez se pierde la entereza en ausencia de otras personas. Una persona sola no es una persona completa. Existimos en relación a los demás. Sola me arriesgaba a no ser nadie. En principio no nos permitían entrar, salvo para asistir a los funerales. Los nombres de los difuntos estaban en las lápidas, y eso podía alentar la lectura, y eso alentar la depravación. Leer no era para las chicas, solo los hombres tenían la entereza suficiente para lidiar con la fuerza que desataba, y las tías, por descontado, porque ellas no eran como nosotras. La imaginación llena todos los vacíos de la mente. El miedo siempre ronda cerca para ocupar cualquier hueco, igual que la curiosidad. Tengo experiencia de sobra en ambos frentes. Encima de la mesa había un libro. Se me ocurrió que después de saltarme tantas prohibiciones en un día, bien podía saltarme una más. Me acerqué a la mesa y contemplé el libro. ¿Qué habría en su interior que supusiera un peligro para las chicas como yo? ¿Por qué se consideraba tan incendiario, tan pernicioso? Alargué la mano y levanté el libro. Abrí la cubierta. No salieron llamas despedidas. En el interior había muchas hojas blancas, con un montón de signos escritos. Parecían pequeños insectos, insectos negros y desiguales, dispuestos en hileras, como hormigas. Sabía que esos signos contenían sonidos y significados, pero no sabía cómo. Bueno, hay mucho más. Yo solo les digo que este libro no tiene violencia física, casi. Tiene, cuando recuerdan el golpe de Estado. Pero en este caso no es tan impactante como el cuento de la criada, donde sacan un ojo, no sé, les cortan la lengua, es terrible. Y hay colgados. Acá no. Acá es un clima más intelectual y es una violencia más simbólica y psicológica. Por eso les digo que si no se animaron con el cuento de la criada porque les parecía muy perturbador, acá no hay escenas sexuales y no hay nada explícito. Y les puede permitir entender de qué se trata esta distopía. Así que se los recomiendo, espero que les haya gustado el video, tengo muchísimos más subrayados de este libro, pero no lo puedo hacer tan extenso. Así que los dejo con la intriga y como siempre les repito, quiero comentarios, no solo un me gusta, un compartir, no, quiero saber si me hacen ese favor y me devuelven un poco de lo que les doy. Casi estoy rogando, nada, les estoy pidiendo simplemente que pongan lo que se les ocurra en base a lo que les despierta este tipo de historias. Gracias y hasta el próximo video.